Me llamo Clara del Rosario y con mis 82 años a cuestas, me encuentro en la última etapa de mi vida, con la piel marcada por el tiempo y los días contados. Hasta hoy, esta historia que me persigue desde que tenía 6 años ha permanecido oculta, guardada en lo más profundo de mi ser. He decidido romper el silencio que me ha aprisionado durante más de 70 años, un silencio que se ha arraigado tan profundamente que a veces creía que la verdad jamás saldría a la luz. Sin embargo, el alma, incluso enterrada en lo más hondo, sigue luchando por emerger. He transitado una vida larga, cargada de silencios opresivos, de domingos en la iglesia donde cerraba los ojos con fuerza, hasta sentir dolor, como si con eso pudiera borrar lo que vi, lo que me hicieron, y lo que permitieron que me hicieran. Ya no busco venganza, esa motivación carece de sentido a estas alturas de mi existencia. Tampoco anhelo la compasión. Deseo dejar constancia de que si en algún momento una persona, ya sea una mujer, una nieta o incluso una completa desconocida, llega a sentir que la angustia que carga, esa oscuridad profunda, no tiene nombre ni solución, sepa que no está sola. Sepa que existen otras mujeres que también han experimentado ese mismo dolor, que han transitado por ese mismo sufrimiento emocional, agachando la cabeza y sintiendo el alma desgarrada. Yo fui una de ellas. Aunque he preferido el silencio a las palabras la mayor parte de mi vida, ahora, liberada del miedo a las críticas, me permito expresar todo aquello que antes me oprimía. Nací en un pequeño pueblo del interior de México, uno de esos lugares donde el tiempo parece transcurrir más lentamente y las casas muestran paredes desgastadas por el tiempo, pero que aún conservan el aroma del caldo recién hecho y el olor a leña quemada. Sin embargo, mi infancia no fue tal, sino una prisión sin rejas. Desde muy temprana edad aprendí que el peligro no siempre acecha en el exterior, sino que a veces se encuentra en el hogar, en el mismo sillón donde se sienta el abuelo, en la taza de café que la madre sirve con manos temblorosas, o en la forma en que el padre desvía la mirada ante ciertos acontecimientos. A veces el peligro se ocultaba tras el mismo nombre que yo portaba. Mi abuelo, don Leopoldo, a quien en casa llamábamos Tata, era un hombre que infundía respeto en todo el pueblo. Siempre se le veía en la plaza, sentado en una banca, con su sombrero cuidadosamente colocado, saludando con firmeza y leyendo la Biblia en voz alta, con un tono grave y medido. Mi padre, su hijo mayor, lo admiraba con una devoción casi religiosa, sin jamás cuestionar sus palabras ni actos, obedeciéndolo incluso en los silencios. Desde niña observaba en los ojos de mi padre una extraña mezcla de orgullo y temor, como si don Leopoldo fuera a la vez su creador y aquel que podía destruirlo. En aquel entonces, a mis 6 años, no comprendía la magnitud de lo que ocurría, solo sentía un dolor profundo, un deseo ferviente de que no volviera a pasar y una incomprensión absoluta de por qué estaba sucediendo. Cuando intentaba hablar sobre ello, nadie me creía. Peor aún, me decían que aquello era parte del aprendizaje, que así se forjaba el carácter. Recuerdo nítidamente las palabras de mi padre, como si las hubiera escuchado ayer mismo. Yo tenía 6 años. Mi abuelo me había infligido actos que me era imposible siquiera nombrar. Con el rostro empapado en lágrimas corrí hacia mi padre suplicándole ayuda, y él, con un pañuelo ya manchado, me secó las mejillas. Me dijo con voz grave pero calmada: no llores, Clara, así se aprende a ser mujer. Aquella frase, pronunciada en un instante, se incrustó en mi memoria como una herida profunda en el pecho. En ese momento no comprendía su significado, pero con el tiempo, la vida me reveló que esas palabras significaban que estaba abandonada a mi suerte. En la fachada, mi familia era el modelo perfecto, tradicional, honorable y devota, con la iglesia como centro de nuestra vida. Cada domingo asistíamos a misa, mi madre impecable con su moño tirante, yo con un vestido de tela rígida y zapatos que me apretaban los pies, aunque me hacían lucir presentable ante Dios. Luego visitábamos el mercado, saludando con cordialidad a los vecinos, y regresábamos a casa, donde la comida se consumía en un silencio sepulcral. En ese hogar, el silencio era una ley inquebrantable, nadie abordaba temas delicados, nadie formulaba preguntas prohibidas, nadie se atrevía a mirar lo que causaba dolor.
Cada uno permanecía en su lugar, y el mío era el de no perturbar. Desde pequeña, desarrollé una aguda capacidad para interpretar los gestos. Podía predecir el llanto de mi madre, incluso cuando una sonrisa forzada intentaba ocultarlo. Cuando sentía el inconfundible olor a cigarro y aguardiente, predecible anuncio de la inminente llegada de mi abuelo, mi piel se erizaba de pavor. Reconocía también la silenciosa complicidad de mi padre, su fingida ceguera ante lo que sucedía. Aprendí además a guardar silencio, un silencio impuesto para evitar agravar la situación, para proteger a mi madre del sufrimiento, un silencio necesario para sobrevivir. A menudo la gente me cuestiona, preguntándome por qué no me marché, por qué no grité, por qué no actué. Y siempre doy la misma respuesta, porque era una niña, y las niñas de mi pueblo no tenían derecho a la rebeldía, su destino era obedecer, ser buenas, no avergonzar a la familia. Y eso hice, fui buena, obediente, la niña que sonreía en las fotos y lloraba a escondidas, que permanecía inmóvil ante el contacto no deseado, que bajaba la mirada ante las críticas, creyendo que el amor era ese dolor innombrable, esa carga que debía soportarse. Crecí con esa convicción y por ello me casé joven con un hombre que al menos no me maltrataba físicamente, que trabajaba y aseguraba nuestra subsistencia. Así me convertí en madre. Crié a mis hijos, aferrándome a ellos con la esperanza de romper el ciclo de dolor que había marcado mi propia infancia. Los abracé con fuerza, intentando compensar todo lo que me faltó, a veces dudando si mis muestras de cariño eran suficientes o excesivas, pero siempre con la firme intención de protegerlos. Les hablé con ternura, utilizando palabras que yo nunca escuché en mi niñez. Cada noche les repetía cuánto los amaba, aunque la emoción me quebrara la voz. En cada abrazo, en cada palabra amable, intentaba despojarme de la niña rota que aún habitaba en mí, pero esa parte de mi pasado, esa sombra, esa segunda piel, nunca desapareció por completo. A lo largo de mis 82 años, he tenido la fortuna de experimentar hermosos amaneceres y la alegría de ver a mis nietos correr libres en el jardín, abrazándome sin saber la carga que llevo dentro. Cada vez que los observo inocentes y felices, siento una punzada de miedo, consciente de que existen monstruos que no se esconden bajo la cama, sino que se sientan a tu mesa y comparten contigo las oraciones. Por eso ahora, con la experiencia de una vida vivida, deseo hablar, esperando que mi voz sirva para evitar que una sola niña sufra el sufrimiento que yo padecí, y así, hacer que mi supervivencia haya tenido un propósito. Si me estás escuchando ahora mismo, si tú también has mantenido silencio durante mucho tiempo, quizás por años, si tú también experimentaste situaciones terribles e inimaginables con personas que se suponía debían protegerte y amarte, quiero que sepas algo importante: no fue tu culpa. Nunca fue tu responsabilidad, a pesar de que te hayan dicho que así se aprende, a pesar de que te hayan hecho creer que el amor implica dolor, no es así. Lo que causa dolor es la traición, el abandono y el silencio que te impusieron. Y yo a partir de ahora, no me callaré más. Todo cambió una madrugada de enero, mucho tiempo después de que mi cuerpo madurara, pero mi alma permaneciera atrapada en aquella vieja casa, donde el miedo acechaba en cada rincón. A mi edad, los recuerdos del pasado no suelen ser muy frecuentes, o al menos no son claros. Pero aquella madrugada fue diferente. Me desperté repentinamente con el corazón latiendo con fuerza, como si alguien me hubiera llamado por mi nombre desde lo profundo de mis sueños. En el ambiente se sentía ese silencio denso y pesado, un silencio que solo se produce cuando hay algo urgente que decir, y no encuentra la forma de expresarse. Jadeando, sentada aún en la cama, sentí una extraña apertura en mi interior, como si algo se hubiese roto. Cerré los ojos buscando un respiro que calmara el sobresalto, pero en lugar de paz, llegó un recuerdo, uno preciso y doloroso, que me hizo sentir la piel viva. La imagen de mi abuelo invadió mi mente. Estaba en la cocina, sentado en su silla de madera, con un cigarro a medio consumir en el cenicero. Sus ojos me miraban y sentí el tiempo retroceder, envolviéndome de nuevo, su mano aprisionando mi muñeca con una presión que nunca pude olvidar. Y entonces lo escuché de nuevo, como si sus palabras resonasen a mi lado: si no te mueves, no duele.
Esa frase que durante tanto tiempo había permanecido oculta en lo más profundo de mi memoria, regresó con toda su fuerza, su maldad, su veneno. Una llama, extinguida por más de 50 años, se encendió repentinamente en mi interior. Esa mañana, no pude ni quise tomar café. Me acomodé en la mecedora frente a la ventana, permitiendo que el sol tibio me acariciara la piel. Por primera vez en mucho tiempo, sin prisas, sin máscaras, mis pensamientos se dirigieron a mi madre y a su silencio. Me pregunté cuántas veces presenció algo, cuántas veces supo la verdad y decidió desviar la mirada. Reflexioné sobre cuántas noches ocultó sus lágrimas, cuántas veces evitó mirar lo evidente. Por primera vez no sentí rabia hacia ella, sino una profunda tristeza, al comprender que ella también había sido una niña asustada, que tal vez su historia comenzó de la misma manera que la mía, pero que nunca encontró el momento de detenerla. Yo al menos tengo esta vejez, esta última oportunidad, este tiempo que me queda. Ella falleció sin poder compartir su historia. Yo, en cambio, todavía puedo. Ese día, decidí caminar hasta el cementerio, algo que no hacía desde hacía años. Mis piernas ya no son las de antes, pero una fuerza interna me impulsaba y necesitaba visitar la tumba de don Leopoldo, ese abuelo que todos admiraban y a quien yo tanto temía. Con pasos lentos y la bufanda ceñida al cuello, como si el frío intentara penetrarme y extinguir la llama que ardía dentro de mí, llegué ante su lápida. Me detuve inmóvil. No derramé lágrimas, ya no me quedaban para él. Pero pronuncié su nombre por primera vez en voz alta, don Leopoldo, sin el tata, que guardé sepultado en mi niñez. Le hablé como a un desconocido, como a un adversario, como al hombre que me arrebató lo irrecuperable. Y entonces, sin premeditación, grité: «Tú me hiciste daño». El viento pareció arreciar, como si el cielo mismo se convulsionara. Mis manos temblaron no por temor, sino por la fuerza, la determinación, la certidumbre que surge cuando el alma se niega a seguir silenciada. Regresé a casa lentamente, pero con la frente alta. Finalmente me senté ante el retrato de mis padres, y lo contemplé como no lo había hecho en años. Mi padre, con su rostro serio y enmarcado por un bigote imponente que peinaba meticulosamente cada mañana, como si fuera una tarea sagrada, se erguía en la fotografía. A su lado mi madre, con la mirada perdida y el rostro marcado por un cansancio casi palpable, como si el tiempo la hubiera detenido justo en el instante en que sus sueños se extinguieron. Observé la foto durante un largo rato, y a pesar de ser una imagen del pasado, sentí que me transmitían algo. Mi padre se comunicaba conmigo a través de sus silencios, de esa forma tan suya de defender y justificar las acciones de su padre y, por ende, las suyas. Mi madre, por su parte, me imploraba perdón con la expresión de sus ojos. Aunque no podía oír sus voces, las sentía resonar en mi pecho. Fue en ese momento cuando comprendí que no quería seguir aferrada a la historia que me asfixiaba, que el temor a la opinión ajena se había desvanecido. Esta historia era mía, y debía ser contada, aunque fuera la única persona que la escuchara, aunque fuera solo para mí. Dediqué toda la tarde a evocar los recuerdos, una tarea difícil. La memoria, con sus extraños mecanismos de defensa, esconde, modifica y entierra los recuerdos. Pero cuando llega el momento adecuado, todo regresa a la superficie. Un domingo después de comer, cuando la casa se sumió en el silencio de la siesta, mi abuelo me llamó desde la habitación más alejada. Su voz, suave y acogedora, la voz de un abuelo dispuesto a compartir un tesoro, me indicó que cerrara la puerta. Me reveló un secreto, prometiéndome que nadie me creería si lo compartía. Y la verdad lo comprobé cuando intenté confiar en quien debía protegerme. Ella me miró con reproche, como si yo fuera la causante de una ofensa, como si me quejara de un obsequio inapreciable. Tenía solo 6 años cuando, al contarle a mi padre lo sucedido, su respuesta fue tajante: así aprenden las mujeres a no llorar por tonterías. Nada más. Ni un abrazo, ni una pregunta, ni un gesto de consuelo. En ese instante supe que en mi hogar no encontraría amparo, y que mi supervivencia dependía exclusivamente de mí.
Esa imagen, la de la siesta en el cuarto a oscuras, con la risa baja del abuelo resonando, regresó con una intensidad abrumadora en la madrugada. Porque fue el primero de muchos recuerdos similares y porque marcó el inicio de una serie de abusos que se prolongaron por años, encubiertos por el silencio. No puedo decir con exactitud cuántas veces sucedió, ni quiero hacerlo, pero sí recuerdo una única vez que pedí ayuda, una vez que bastó para comprender que no lo haría de nuevo. Me volví callada, sumisa, transparente. Me transformé en lo que esperaban que fuera, una niña buena, que no daba problemas, que sonreía en las fotos, que rezaba y daba gracias, a pesar de las ganas de gritar que me consumían. Por eso esa madrugada representó el principio de algo nuevo, ya que hasta entonces, solo había logrado sobrevivir. Pero ese día, en lo más profundo de mi ser, comencé a articular palabras, y esa voz que durante tanto tiempo había permanecido silenciada, empezó a ganar fuerza y claridad, guiándome hasta este instante, hasta este intento de expresar todo lo que siento. A pesar de que la voz pueda temblar, las manos duelan y nadie más escuche, porque yo sí me escucho y he decidido romper el silencio. Tras aquella madrugada en la que los recuerdos me golpearon con la misma intensidad con la que antes traté de olvidarlos, comencé a contemplar mi propia historia desde una perspectiva diferente. Como si la distancia temporal me permitiera apreciar no solo los acontecimientos, sino también los silencios y las ausencias entre ellos. Fue en ese ejercicio interno y silencioso, mientras transcurrían mis días observando el mundo desde la ventana y escuchando el eco de mis propios pensamientos, que regresé con nitidez a aquella casa que ya no existe, a ese patio empolvado con árboles de guayaba secos, a esa cocina con piso de tierra donde mi madre cocinaba en silencio y mi padre leía el periódico sin alzar la mirada. Retorné a aquel hogar, un sitio donde el temor no era una emoción ocasional, sino una constante, un ambiente asfixiante que se inhalaba en cada aliento. Allí cada acción debía ser premeditada, cada frase cuidadosamente calibrada con precisión milimétrica para evitar la ira o el desprecio de los varones de la familia, pues nos habían inculcado la idea de su supremacía, de su saber y su poder correctivo, obligándonos a una obediencia incondicional. Siendo aún una niña, observaba con atención. No solía hablar mucho pues aprendí a temprana edad que la palabra podía ser peligrosa, pero registraba todo, lo absorbía todo. Revivo vívidamente las reacciones de mi madre cuando mi abuelo se aproximaba, ese parpadeo fugaz, la contención del aliento, el suspiro que emanaba de una profunda cicatriz emocional. Ella comprendía, lo supe entonces y lo sé ahora. Las palabras eran innecesarias. Su cuerpo hablaba manifestando su temor en cada gesto para impedir que estuviéramos a solas con él, desviando la conversación, aparentando una normalidad inexistente. Sin embargo, cuando el abuelo anunciaba un paseo al campo, nadie se atrevía a contradecirlo, ni siquiera la abuela. En esa casa oponerse a don Leopoldo era un acto de traición, y la traición, para ellos, era la ofensa más grave. Él era el patriarca indiscutible, la figura de autoridad máxima, el pilar que sostenía a la familia, aunque lo hiciera con métodos poco limpios. Así nos mantenía a todos sumisos, obedientes, sometidos a una fachada de respeto que en realidad era puro terror. Mi padre, por su parte, era un hombre rudo e inaccesible, incapaz de mostrar afecto ni siquiera a sus propios hijos. Trabajaba incansablemente en el taller de carpintería, regresando a casa al caer el sol, con el aroma de la madera y el sudor impregnando su ropa. Se sentaba en su silla de mimbre y esperaba silenciosamente que le sirviéramos la cena, sin inmutarse ante ninguna pregunta. Nunca le vi demostrar cariño, ni mucho menos pronunciar un te quiero, especialmente a mí. Lo que más me atormentó de él no fue su frialdad emocional ni su ausencia de afecto, sino su silencio cómplice, porque él era consciente de la situación, él presenció el abuso en múltiples ocasiones y jamás intervino. Por el contrario, cuando me desahogaba en llanto, me increpaba, exigiéndome que cesara mi comportamiento de víctima, minimizando mis sentimientos y asegurando que aprendería a superar mis penas. Mi madre, en un intento de advertirle, le hablaba en voz baja, tomándolo del brazo y suplicándole que fuera cauteloso con sus acciones, pero él, con desdén, la apartaba,
respondiéndole que no interfiriera en asuntos que, según él, eran exclusivos de hombres. De esta manera justificaba sus acciones, perpetuando el sufrimiento. A medida que mi cuerpo se desarrollaba y cambiaba, el desagrado hacia sus acciones se intensificaba. Ya no era una niña, y aunque esa transformación debería haberme brindado una sensación de fortaleza, paradójicamente, me hizo más vulnerable. El abuelo entonces comenzó a corregirme con mayor rigor. Si hablaba en un tono elevado, era una muestra de irrespeto; si vestía un vestido que dejara ver mis rodillas, era una provocación; si sonreía a un muchacho, estaba solicitando algo que, supuestamente, no entendía. Y mi padre, sin levantar la mirada, asentía a las palabras de su padre, como si sus juicios fueran incuestionables y sagrados. En secreto, en la penumbra de la cocina, entrecortadas por susurros, me inculcaban la idea de que una mujer de bien no hacía ruido, una mujer honrada no se lamentaba, y que la obediencia era la única cualidad femenina valiosa. Ciega por la ignorancia, sin lugar para la duda, me tragaba esas palabras. La Iglesia, con sus sermones sobre la humildad, la pureza y la sumisión al Padre, reforzaba ese discurso. Recuerdo vívidamente una tarde a los 9 años, cuando mi madre me peinaba frente al espejo. Sus dedos suaves deslizaban el peine por mi cabello sin cruzar la mirada con mi reflejo. De pronto me preguntó si me sentía bien. Un nudo se me formó en la garganta. Quería soltarlo todo, gritar, llorar, pero al abrir la boca, su mano se detuvo en el aire y sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. Aunque solo fue un instante, fue suficiente. No digas nada, es mejor así, me susurró, y reanudó su labor como si yo no estuviera al borde del colapso. Después de ese punto mi voz se apagó. Busqué refugio en el silencio absoluto, me sumergí en las tareas escolares para mantener la mente ocupada, cosía sin parar, y me aferraba a cualquier actividad que me permitiera tener las manos ocupadas y la mente en blanco. A pesar de mis intentos de evadirlo, el abuelo siempre encontraba la forma de acercarse. A veces era tan sutil como un gesto fugaz, una caricia en la espalda que me erizaba la piel, una palabra susurrada al oído que me dejaba petrificada, o un juego aparentemente inofensivo en el patio trasero cuando estábamos solos. Otras veces su acercamiento era más directo, cruel y descarado. Jamás olvidaré el día en que me llevó al granero, con la excusa de ayudarle a contar los sacos de maíz. Una vez dentro, cerró la puerta con llave desde adentro, dejándome atrapada. Nadie apareció, nadie preguntó, nadie pareció notar nada, o quizás sí, y decidieron ignorarlo. Cuando finalmente regresé a casa, con la ropa sucia y las rodillas rasguñadas, mi madre me observó desde la ventana, luego desvió la mirada y continuó cosiendo como si nada hubiese pasado. Mi padre, por su parte, ni siquiera se dignó a preguntarme dónde había estado. Esa noche, mientras nos reuníamos en la mesa para la cena, el abuelo alzó su copa de tequila, ofreció un brindis en honor a la familia y todos respondieron con un «salud», que sonaba forzado, como si la alegría fuera un disfraz. Yo, en cambio, me sentía sofocada, y tragaba cada bocado de comida con la lentitud y el temor de quien ingiere veneno. Esos años se extendieron como la eternidad, cada día era una agonizante espera, un constante análisis de cada gesto y palabra, un esfuerzo desesperado por pasar desapercibida. Aprendí a moverme sin hacer ruido, a controlar mi respiración, a evitar el contacto visual. Me convertí en una presencia invisible en mi propia casa, una sombra que ponía la mesa, recogía los platos y barría el patio. Y nadie se cuestionaba por qué había dejado de reír, porque mantenía distancia del abuelo, porque dormía con la puerta cerrada y asegurada con el pestillo. Nadie preguntaba porque todos conocían la verdad. Y en esa familia, saber y guardar silencio eran una misma cosa. Pero no era solo mi sufrimiento. Comencé a advertir señales en otros. Mi hermana menor, que apenas tenía 5 años en ese momento, empezó a tener pesadillas recurrentes, a orinarse en la cama y a romper en llanto sin motivo aparente. Cuando el abuelo llegaba, ella se ocultaba, y aunque nunca me lo confesó, yo lo sabía. Lo sentía en mi propia carne y me atormentaba la responsabilidad,
si no había podido protegerme a mí misma, ¿cómo podría protegerla a ella? La culpa, la impotencia, la rabia y el miedo me consumían. Si hablaba, si intentaba detenerlo, sabía que mi padre no me creería. Sabía que el abuelo lo negaría con su voz segura y que la vergüenza recaería sobre mí, no sobre él. Eso me paralizaba, me asfixiaba. Así crecí, así me construí, así aprendí a ser mujer en ese entorno, una criatura que aguanta, que calla, que se traga el llanto, que se resigna aunque se muera por dentro. Esa enseñanza me marcó profundamente, tanto que incluso después de dejar esa casa, de formar mi propia familia, de criar a mis hijos, nunca pude liberarme por completo. Esa sombra persistía en mí, en mi mirada, en mi forma de hablar, de amar. Se manifestaba en el temor a que mis hijos salieran solos, en mi necesidad de verificar 10 veces si las puertas estaban cerradas. Aún ahora, cuando escucho pasos resonando tras de mí en un pasillo oscuro, una sensación de angustia regresa, un temblor que persiste y que, aunque no se desvanece, he aprendido a sobrellevar. Ahora que ya no temo la pérdida, que nadie puede silenciarme ni castigarme por decir la verdad, entiendo que mi silencio fue el error más grande al callar, permití que el monstruo se fortaleciera. Protegí a quienes no merecían mi protección y permití que el dolor se prolongara. Por eso, aunque mi voz aún tiemble y mis manos se enfríen, continúo escribiendo, hablando y recordando, porque he perdido el miedo y esta historia, que es mía, por fin la estoy recuperando. Recuerdo con dolor el día en que comprendí que lo que vivía no era normal, como si una grieta se abriera en una pared que creía inquebrantable, despertando un grito silencioso que llevaba años contenido. No fue un instante de iluminación repentina, sino una lenta y dolorosa toma de conciencia. Ese acto de valentía fue algo mucho más sutil, profundo y doloroso. La primera vez que vislumbré una vida diferente, una posibilidad distinta, un modelo de familia diferente, comprendí sin necesidad de que nadie me lo explicara, que mi propia existencia era una anomalía, una llaga, una carga injusta. Yo tenía 11 años cuando una nueva vecina se mudó a la calle de atrás de mi casa. Se llamaba Doña Amalia, una viuda de rostro regordete y manos de panadera. Tenía una nieta, Susana, que tenía mi edad y que pronto empezó a invitarme a su casa después de la escuela. Al principio dudaba. No estaba acostumbrada a ir a casas ajenas, y menos sin el permiso expreso de mi padre. Pero un día me atreví. Le dije a mi madre que iba a quedarme un rato en casa de una amiga para hacer la tarea, y ella asintió con una mezcla de alivio y preocupación que no pude entender completamente. Entonces caminé hasta allá. Con el corazón latiendo con fuerza, anticipaba el regaño o temía sentir la presencia del abuelo, una sombra constante acechándome. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Al llegar, Doña Amalia me recibió con una sonrisa amable, ataviada con un delantal adornado con flores y un aroma delicioso a galletas recién horneadas. Esa tarde, por primera vez, contemplé lo que era una casa donde el miedo no existía. Un hogar donde las voces no se alzaban, donde el silencio no era un presagio de algo terrible, donde las puertas no se aseguraban por dentro, y donde las niñas podían jugar y correr por el pasillo sin temor a ser reprendidas con una voz grave desde algún rincón. Observé a Susana abrazar a su abuela, sin que ésta se apartara, y las vi reír juntas mientras fregaban los platos y luego, sentadas en la sala, leyendo cuentos en voz alta. Algo en mi interior, que había permanecido inactivo por tanto tiempo, se despertó. No comprendía cómo podía existir un lugar así, un lugar donde la vida no causaba dolor. Al regresar a mi propia casa esa noche sentí que las paredes me oprimían, que el aire se volvía más denso y pesado. Caminé por el pasillo sombrío sintiendo cada paso como una acusación, como si el simple hecho de haber descubierto otro universo me convirtiera en una criminal. Me refugié en mi habitación, sumiendo el espacio en la oscuridad total, y lloré en silencio, un ritual que conocía desde la infancia. Sin embargo, esta vez las lágrimas no emanaban del pánico sino de la furia, de la desazón, de haber creído por tanto tiempo que la realidad que conocía era la única existente. Los días posteriores se tiñeron de una nueva perspectiva. Percibí el temblor sutil en la voz de mi madre,
La manera en que mi padre evitaba estar en casa a ciertas horas, buscando refugio en el taller cuando el ambiente se volvía tenso, y el abuelo se volvía más huraño en la cocina. Noté que las miradas se esquivaban, que éramos sombras evitando chocar entre sí. Y me pregunté cuántas mentiras habíamos aceptado como verdades absolutas, cuántas heridas habíamos encubierto bajo el velo de la costumbre, y cuántos silencios habíamos tragado por temor a las consecuencias de romperlos. En aquellos días, además de las otras sensaciones, comencé a percibir sutiles señales, comentarios casuales de las vecinas, susurros en el mercado, frases que antes pasaban desapercibidas y que ahora adquirían un peso inmenso. Recuerdo especialmente una tarde mientras ayudaba a mi madre a lavar la ropa, cuando una señora, con una mirada llena de preocupación, advirtió que había que ser cautelosas con los hombres de la casa, sugiriendo que los verdaderos monstruos no habitaban en los cuentos, sino en la realidad, y que algunas niñas experimentaban el sufrimiento mucho antes de aprender a leer. En ese instante comprendí que no era la única, que lo que me sucedía no era un designio divino ni una peculiaridad personal, sino un delito disfrazado de respeto, un secreto sellado por la obediencia. Esa revelación transformó mi mundo, pero la aceptación de esta nueva realidad no fue sencilla, ya que junto con la comprensión, emergió una culpa profunda, abrumadora, que me atormentaba con la idea de que yo misma había sido, de alguna manera, cómplice, que no me había defendido, que tal vez merecía ese sufrimiento por mi silencio, por mi docilidad, por mi falta de coraje para hablar. Debido a la sensación de ser insignificante, comencé a detestar mi cuerpo, a retraerme aún más en mí misma, a tomar duchas en la oscuridad, a usar ropa holgada que me hiciera parecer diminuta. En ocasiones, anhelaba incluso dejar de existir, sintiendo que estaba destrozada, que lo que me habían hecho era irreparable y que jamás podría aspirar a una vida como la de Susana, una familia como la de Doña Maliá, o un hogar sin secretos. Los días transcurrían y mi silencio se volvía más opresivo. Ya no podía fingir ignorancia, ni seguir interpretando el papel de la niña obediente que todo toleraba. Una tarde, mientras plegaba ropa en el baño, mi madre me llamó desde el pasillo. La escuché pero no respondí. Permanecí inmóvil aguardando su llegada, y cuando entró, me observó con ojos cansados. Me preguntó si me encontraba bien, si algo me preocupaba, y yo, por primera vez en mi vida, no esquivé su mirada. La miré fijamente y le dije: «Tú sabes». No grité ni lloré, simplemente lo dije. Ella se quedó petrificada. Su rostro palideció, bajó la cabeza y se sentó en la cama. Permaneció en silencio, sin pronunciar palabra, sin ofrecerme un abrazo, sin negarse a mi presencia. Solo llevó sus manos al rostro ocultándolo y comenzó a temblar violentamente. Fue entonces, en ese instante, cuando comprendí con absoluta claridad que ella, al igual que yo, había sido una víctima, que también había sido obligada a guardar silencio, que había experimentado el mismo terror, la misma sensación de impotencia, la misma asfixia que me consumía. Algo profundo cambió dentro de mí. Dejé de ser una niña solitaria que se enfrentaba sola a un monstruo, y sentí el nacimiento de una mujer en mi interior, una mujer que, aunque aún no sabía cómo, buscaría su voz, la justicia que merecía y su libertad. Sin embargo, este despertar no trajo consigo la paz, sino un dolor aún mayor. Pues al entenderlo todo, también comprendí que nadie vendría a rescatarme, que no existía ninguna tía mágica que me alejara del peligro, que no había ningún adulto en quien pudiera confiar plenamente, que incluso mi propia madre carecía de la fuerza para protegerme. Y así, aunque mi cuerpo seguía siendo pequeño y vulnerable, mi mente, agobiada por la experiencia, se hizo vieja prematuramente. De pronto una profunda desconfianza se instaló en mí, obligándome a descifrar los gestos y las miradas ajenas, a evitar las sombras y a proteger mis espacios con cerrojos dobles. Forcé sonrisas mientras anhelaba la invisibilidad. Ese fue el instante crucial, el momento en que la niña despreocupada y confiada que alguna vez fui se desvaneció, dando paso a una nueva yo, una versión transformada, no más fuerte ni más dulce, sino más vigilante, más observadora, más alerta. Aunque esta nueva conciencia me enseñó a protegerme y a cuidarme,
también me robó la inocencia y la capacidad de vivir sin preocupaciones. Desde entonces cada individuo se convirtió en una posible amenaza, cada halago sonaba a engaño y cada contacto físico despertaba mis alarmas internas. Permanecí en estado de alerta constante durante años, incluso después de haber dejado atrás aquella casa, aquel pueblo y aquellos rostros, porque el punto de inflexión no fue el primer encierro, ni la indiferencia de mi padre, ni la resignación de mi madre. Fue en ese instante al comprender que todo lo vivido no debió ocurrir, que era inaceptable, profundamente injusto, y sin embargo sucedió, y lo peor de todo, con el tácito acuerdo de todos los presentes. Esa es la herida que aún sangra con mayor intensidad, la del abandono implícito, la del consentimiento silencioso, la del cómplice mutismo. A partir de entonces aprendí a sobrevivir, construí una existencia a base de esfuerzo titánico, acompañada de miedos constantes, pegando fragmentos de esperanza con la precaria saliva de la supervivencia. Amé con la sombra de la desconfianza siempre presente. Crié con el peso de la culpa atormentándome, y reí con la cautela de quien teme romper la fragilidad del entorno. Pero solo ahora, en esta vejez que me despoja de máscaras, en esta etapa donde el pasado se revela sin tapujos, me permito sentir plenamente, llorar sin reservas, gritar la verdad y contar mi historia, porque ya no soy la niña vulnerable de entonces. Ya no me encuentro sola, y el recuerdo de aquel momento de revelación, en el que entendí que mi vida no era una existencia común, sino una tragedia meticulosamente camuflada entre muros silenciosos y rostros inexpresivos, me transformó para siempre. Un profundo y ensordecedor rompimiento se produjo en mi interior, aunque externamente seguía siendo la misma niña sumisa, la que acarreaba baldes de agua, la que permanecía inmóvil en la iglesia, la que respondía, sí, Señor, a cada palabra de mi padre. Pero por dentro la inocencia se había desvanecido, la esperanza se había extinguido y la fe en los adultos, quienes se suponía que debían protegerme, se había derrumbado. Empecé a convivir con un odio silencioso y oculto, como brasas bajo ceniza que nadie percibía, pero que me consumían diariamente. Odiaba a mi abuelo por sus manos, su voz, su desvergüenza y la forma en que decía, con aparente orgullo, eres mi favorita. Pero más que a él, odiaba a mi padre, porque él lo sabía, siempre lo supo. Lo presencié una vez, lo vi con mis propios ojos, en una escena que aún hoy, me despierta en la madrugada, empapada en sudor y con el corazón latiendo desbocado, a punto de explotar. Fue un sábado. A mis 12 años me encontraba en la cocina, sumida en la tarea de lavar los frijoles, cuando la voz de mi abuelo resonó desde el cuarto trasero. Esa llamada era una señal inequívoca. Siempre empleaba la misma excusa, ven a ayudarme con unos papeles, niña. Me quedé paralizada, el miedo me atenazó. Mi madre desde el fogón, me observó en silencio con su mirada inexpresiva y triste, un rasgo que se había apoderado de su rostro. No intervino, no me defendió. Así que con las piernas débiles, el estómago revuelto y la vana esperanza de que solo quisiera conversar, avancé, caminando como si me dirigiera al sacrificio. Al llegar, él ya estaba allí esperándome con la camisa desabrochada, emanando un olor rancio a sudor y alcohol. Me agarró del brazo, me obligó a sentarme en una silla de madera y comenzó a hablar con una voz melosa que me aterraba más que sus gritos, diciéndome que debía aprender, que las mujeres que sabían complacer no sufrían, que él me enseñaría a ser útil. En ese momento, la puerta se abrió violentamente. Era mi padre. Entró sin avisar. Nos vio. Me vio. En ese momento sintió su mano posarse sobre mi pierna. Mis ojos reflejaron el pánico que me invadía, un terror palpable. Él lo vio todo, lo presenció todo, pero no hizo absolutamente nada, ni siquiera un gesto. Se quedó estático e inmóvil, observándonos por un instante como si estuviéramos inmersos en una conversación trivial. Luego su ceño se frunció, pero no por lo que acababa de ver, sino molesto porque yo estaba ocupando su silla. Se dirigió a mi abuelo y le dijo con total indiferencia, cuando termines, necesito hablar contigo sobre el ganado. Y simplemente se marchó. No preguntó nada, no me ayudó,
no pronunció una sola palabra sobre la escena que acababa de presenciar. Fue entonces cuando sentí la soledad más profunda, una soledad absoluta. A partir de ese día, algo en mí se quebró, se endureció para siempre. El miedo se transformó en algo más, ahora sentía desprecio. Desprecio por todos ellos, por esa familia corrompida que aparentaba ser honorable, por esa casa que desde afuera parecía un paraíso y por dentro era un infierno. Me prometí a mí misma que escaparía, que no terminaría mi vida allí, como mi madre, que algún día me iría de ese lugar. Empecé a trazar mi plan de escape, como otras niñas sueñan con celebrar sus 15 años. Desconocía la forma y el momento exacto, pero tenía la certeza absoluta de que debía escapar antes de que terminaran por aniquilarme. El desafío radicaba en que cada día la situación se tornaba más insoportable. Mi abuelo se comportaba con una imprudencia creciente, a menudo, cuando nos encontrábamos solos en la casa, me llamaba a su habitación y me obligaba a permanecer allí durante horas, escuchando sus relatos interminables y soportando su mano posada sobre mi hombro, su aliento en mi nuca, sus repugnantes susurros. Yo permanecía petrificada, con la mente en un lugar distante, esforzándome por simular que no era yo, que era una extraña observando un sueño. Me refugiaba en las paredes, en las imperfecciones del techo, en los sonidos del exterior, en cualquier detalle que me permitiera evadir la realidad. Sin embargo, el cuerpo no olvida, registra cada instante. Si él era el agresor, mi padre desempeñaba el papel de vigilante. Me observaba constantemente, me reprendía si hablaba en exceso, si salía sin permiso, si tardaba demasiado en la tienda, repetía que las niñas desobedientes sufrían un destino funesto y me formulaba interrogatorios con insinuaciones perversas. Me advertía que evitara situaciones que pudieran molestar a los hombres, como si yo fuera la culpable de sus acciones. A pesar de esto, compartía la mesa con su padre, brindaba por él, se reía de sus chistes vulgares y lo defendía ciegamente, casi como si fuera un dios. Lo observaba y me decía para mis adentros, tú eres peor, porque el abuelo era un monstruo, sí, pero al menos se mostraba tal cual era. Mi padre, en cambio, era un traidor silencioso, un cobarde que priorizaba su reputación familiar sobre mi bienestar. La única que se atrevió a cuestionar algo fue mi tía Ernestina, la hermana menor de mi madre, una mujer fuerte y soltera que vivía en el pueblo vecino. Un día, me encontró llorando sola en el patio y me preguntó qué me sucedía. Dudé, pero su tono me inspiró confianza. Le conté sin entrar en detalles, que el abuelo me daba miedo, que su comportamiento me inquietaba. Ella se puso pálida, me abrazó y me prometió hablar con mi madre, y cumplió su palabra. Esa noche escuché la discusión entre ambas. Ernestina, con lágrimas rodando por sus mejillas, rogaba a mi madre que interviniera, que hiciera algo para protegerme. Sin embargo, mi madre, con la voz temblorosa, solo se limitaba a repetir que no podía, que no entendía la situación, que las cosas no eran tan sencillas. A la mañana siguiente Ernestina se marchó de la casa a primera hora, se inclinó sobre mí, me besó suavemente en la frente y, con una ternura que caló hondo en mi corazón, me aseguró, no estás loca, esto no es tu culpa. Nunca lo fue. Aquellas palabras fueron el primer consuelo real que sentí en años. Me aferré a ellas con desesperación, como si fueran una tabla de salvación, pero Ernestina también se marchó y yo me quedé sola. Los meses transcurrieron, y la atmósfera en casa se fue enrareciendo, cargándose de tensión. Mi madre enfermó gravemente. Una tos seca y persistente la postraba en la cama. El médico diagnosticó una dolencia nerviosa, recomendando reposo, pero yo sabía, con una certeza dolorosa, que no se trataba solo de eso, sentía que su alma se estaba apagando lentamente. La observaba marchitarse, perdiendo vitalidad como una flor privada de sol, cada día más delgada, más distante. Fue entonces cuando el miedo a perderla me invadió, porque comprendí que si ella fallecía, yo quedaría completamente desprotegida y vulnerable. Por eso comencé a hacer lo imposible, a desafiar todas las barreras para protegerla. Yo le servía el té, le leía en voz alta sus novelas favoritas, y le cepillaba pacientemente el cabello,
no porque sintiera afecto, sino impulsada por la desesperación. Su presencia era la única barrera, aunque delgada, que me protegía de la locura y el vacío. A pesar de mis esfuerzos, todo seguía igual. Mi abuelo mantenía su carácter, mi padre no se involucraba y mis hermanos pequeños, quizá por ignorancia o por conveniencia, se hacían los desentendidos. Yo, convertida en el pilar de la familia, cuidaba de todos, mientras nadie se preocupaba por mí. A menudo, la idea de la muerte se apoderaba de mis pensamientos, visualizaba el pozo del patio, la frialdad de los cuchillos de la cocina, pero algo me impedía actuar. No era el miedo, sino una obstinación tenaz, la misma que aún hoy me mantiene con vida. Era una voz interior que susurraba: resiste, lo lograrás, no les des esa satisfacción. Así llegué a los 14 años, una edad en la que otras chicas imaginaban su primer amor, bailes y vestidos. Yo, en cambio, solo anhelaba la libertad, escapar de ese infierno, no volver a ver jamás esos rostros. Y entonces, como si el destino se compadeciera de mí, apareció la oportunidad. Doña Eloisa, una vecina, me ofreció un trabajo como ayudante en su fonda. La oferta era magra, un sueldo escaso a cambio de techo y comida en una habitación pequeña, ubicada en la parte trasera de la propiedad. Al compartir esto con mi madre, sus ojos se humedecieron con lágrimas. No me prohibió ir, simplemente asintió. Luego me ayudó a preparar una maleta con algunas prendas y me abrazó con una fuerza que transmitía la sensación de una despedida definitiva, no solo de una hija. Así, sin más, me marché. Lo hice sin despedirme de mi abuelo, sin voltear a ver la casa, sin informar a mi padre. El miedo me acompañaba, pero también una firme decisión que nadie podía desvanecer. Al cruzar el umbral por última vez, experimenté la recuperación de algo que había perdido hacía mucho, la oportunidad de empezar de nuevo, no la felicidad ni la tranquilidad, sino el derecho a intentarlo. La fonda de Doña Eloisa se convirtió en mi primer hogar lejos de casa, pero también en una escuela de vida. Allí, entre platos sucios, el aroma denso del caldo, el humo de la leña y las charlas de los comensales, fui moldeando una nueva versión de mí misma, una que hasta ese momento me era desconocida. Era una muchacha fuerte, capaz de sobrevivir gracias a su trabajo manual, con una voz clara y segura al expresarse, y capaz de enfrentar la vida sin sumisión. Su camino no fue sencillo. Al principio, cada vez que un hombre le dirigía la palabra, se sentía invadida por el pánico. Se asustaba si alguien se acercaba a ella por detrás. Dormía con una silla atravesada frente a la puerta, como barrera de protección. Sin embargo, con el tiempo, gracias a la paciencia de Doña Eloisa, a su voz firme y su mano compasiva, logró desprenderse de algunas de las capas de miedo que la aprisionaban. No todas, pues algunas permanecen con ella hasta hoy, pero al menos aprendió a respirar sin sentirse culpable. Durante los primeros meses, trabajó incansablemente, desde el amanecer hasta el anochecer, limpiando pisos, atendiendo mesas, lavando manteles, pelando papas, hasta que sus manos sangraban. Y cada noche, al acostarse en la vieja cama del cuarto trasero, sentía una extraña sensación de paz. No tenía lujos, no tenía amor, ni una visión clara del futuro, pero al menos nadie se atrevía a tocarla sin su consentimiento. Nadie la acosaba con palabras de doble sentido, nadie la humillaba haciéndola sentir impura por existir. Esa victoria, tan rotunda y sorprendente, me inundaba de gratitud hasta las lágrimas cada vez que cerraba los ojos. Con el tiempo la confianza fue floreciendo en mí, y comencé a reír sin temor, a compartir pequeñas anécdotas de mi infancia, aquellas que ya no me herían. Aprendí a defenderme con palabras, a negarme a identificar los gestos que anticipaban el peligro y sobre todo, aprendí a vislumbrar la bondad en algunas personas, pues no todos eran como los hombres que había conocido en mi hogar. Algunos clientes me trataban con respeto, algunos vecinos me brindaban amabilidad, y algunos niños del barrio me sonreían como si yo fuera parte de su universo. Eso me salvó, esa humanidad esencial, que creía perdida, resurgió en los simples actos de la vida diaria. Pero aunque mi cuerpo ya no estuviera cautivo, mi alma permanecía anclada en el pasado. Durante años evité cualquier contacto con mi familia,
no pregunté, no escribí, no regresé. Construí una nueva vida con lo que tenía a mi alcance intentando olvidar, pero uno nunca olvida del todo. La memoria, como una casa sin puertas, permitía la entrada libre de los fantasmas del pasado, quienes irrumpían sin previo aviso. En mis sueños unas veces aparecía la figura entrañable de mi abuelo, otras la de mi madre, a quien recordaba con cariño y nostalgia. Caminando por la calle, la audición de una voz, a menudo indistinguible, me producía una punzada en el estómago, la certeza de que fuera la de mi padre, un temor arraigado en experiencias dolorosas. Mi vida estuvo marcada por sobresaltos constantes, por cicatrices invisibles que atesoraba en lo más profundo de mi ser, y por preguntas sin respuesta que resonaban en mi interior. A pesar de todo, me mantuve firme, erguida ante la adversidad. Jamás regresé a aquella casa, donde la infancia había dejado heridas imborrables. Así transcurrieron los años, muchos de ellos, durante los cuales cambié de trabajo en varias ocasiones, esforzándome hasta lograr reunir el dinero suficiente para alquilar una pequeña habitación que me permitiera cierta independencia. Fue entonces cuando conocí a Ramón, un hombre bueno y amable, mayor que yo, viudo y panadero de profesión. Él me observó con paciencia, me dirigió la palabra con respeto y consideración, y aunque al principio la desconfianza me atenazaba, finalmente acepté su compañía. Nuestra relación no fue un romance de novela, sino un acuerdo mutuo, un pacto de cuidado y apoyo. Nos respetamos, nos hicimos bien el uno al otro, y esa conexión fue suficiente para construir algo sólido y valioso juntos. Tuvimos 2 hijos a quienes criamos con todo lo que sabíamos, pero sobre todo con la promesa solemne de no repetir aquello que había marcado mi propia infancia. Nunca alcé la voz para imponer mi voluntad, nunca los dejé solos con nadie que pudiera causarles daño o angustia. Nunca les mentí a mis hijos sobre la dureza del mundo, pero les aseguré que en casa estarían protegidos y a salvo. Ramón a veces sentía curiosidad por mi vida pasada y me hacía preguntas al respecto. Yo le compartía fragmentos, solo aquellos que me resultaban soportables de recordar. Él nunca me obligaba a hablar. Cuando el silencio me abrumaba, me abrazaba, me ofrecía su compañía en mis momentos de mutismo. Nunca me forzó a revelar más de lo que yo quería. Gracias a su respeto y paciencia, empecé a creer que con el tiempo podría afrontar mis recuerdos sin derrumbarme por completo. Ese día llegó muchos años después, cuando me enteré de la muerte de mi abuelo. Una vecina, que me reconoció en el mercado, me saludó efusivamente y sin ser consciente de la repercusión de sus palabras, me informó: ¿te enteraste? Don Leopoldo falleció la semana pasada. ¡Qué hombre tan sabio! Todo el pueblo le rindió honores. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, no por tristeza ni sorpresa, sino por una profunda rabia al constatar que incluso después de muerto, seguía siendo objeto de veneración. Porque nadie quiso o supo comprender la verdadera naturaleza del monstruo que fue, y porque en lo más profundo de mi ser, había aguardado toda una vida este momento, ahora que la muerte había llegado, una extraña calma me inundaba. No existía la justicia ni el castigo, solo su nombre grabado en una lápida y su imagen, aún intacta, en la memoria de un pueblo que prefería la ceguera. Esa noche la oscuridad me impidió conciliar el sueño. Por primera vez revelé a Ramón todo lo que albergaba en mi interior, cada detalle, cada temor, cada traición, cada escena grabada como una dolorosa espina. Lloré hasta perder la voz, grité, temblé, y él, sin pronunciar palabra, me brindó su apoyo. Permaneció en silencio hasta que el torrente de palabras y lágrimas cesó. Luego, mirándome fijamente a los ojos, me dijo: tú sobreviviste. Eso ya es una victoria. Fue entonces cuando experimenté una sensación desconocida, orgullo, no por lo que había sufrido, sino por haber resistido, por haberme salvado a mí misma, por haber roto las cadenas del pasado. Pero lo más impactante llegó después. Un mes tras la muerte de mi abuelo, recibí una carta. Era de mi padre, con su letra firme, su tono seco y su inconfundible manera de ser. Me confesó que deseaba verme, que el tiempo transcurrido le había impulsado a poner las cosas en claro.
Aunque dudé enormemente, una parte de mí sentía la necesidad de cerrar ese capítulo. Así fui sola, sin informar a nadie. Sin expectativas, nos encontramos en una plaza. Lo vi envejecido, encorvado, disminuido. Me observó aparentemente incapaz de articular palabra. Me propuso sentarnos, pero le negué exigiendo que hablara de pie. Entonces, cabizbajo, pronunció lo inenarrable. Yo sabía la verdad, siempre lo supe, y no hice nada por miedo, porque me enseñaron a no contradecir a la figura paterna. Pero tú no merecías eso. Nadie lo merece. No lo abracé, no lloré, sino que lo contemplé con una mezcla de desdén y piedad, respondiéndole que su silencio había sido tan cruel como sus actos. No esperes perdón. Pero gracias por no mentir. Me di la vuelta y me marché. Esa fue mi justicia. No una venganza ni una condena, sino una verdad expuesta frente a él. En aquel instante experimenté la libertad por primera vez, no en su totalidad, pero sí lo suficiente para caminar con la cabeza alta, sin el temor constante de que mi historia personal quedara sepultada en el olvido. Han transcurrido muchos años desde la última vez que vi a mi padre, en aquella plaza. Aunque mi cuerpo ha envejecido mostrando las marcas del tiempo y del descuido, con arrugas que son testimonio de sustos, de silencios y de noches en vela, mi alma se ha aligerado. No porque el dolor haya desaparecido, ni porque la herida se haya cerrado, sino porque ya no siento la carga de la vergüenza por haber permanecido callada. Ahora hablo no con frecuencia ni con todos, pero cuando lo hago sin vacilar. Y eso para mí representa una libertad que antes ni siquiera podía concebir. Vivo sola desde que Ramón falleció hace casi una década. Mis hijos, ya adultos, han formado sus propias familias y han emprendido sus propios caminos. Me visitan con frecuencia, siempre que sus responsabilidades se lo permiten. Me telefonean todos los domingos para saber de mí, en ocasiones, me invitan a pasar unos días en su compañía. Son hombres buenos, siempre corteses y respetuosos, con un cariño sincero que me demuestran a diario. Aunque no son perfectos, me dedican miradas llenas de ternura y afecto. Se preocupan por mi bienestar, preguntándome cómo me siento y ofreciéndome sus abrazos sin reservas. No conocen todos los detalles de mi pasado. No les he revelado cada uno de los acontecimientos dolorosos que me marcaron, porque existen heridas que, en mi opinión, es mejor mantener enterradas con nosotras. Sin embargo, les he compartido lo suficiente para que comprendieran la importancia de la dignidad femenina, la necesidad de romper el silencio ante la injusticia y la obligación de mostrar compasión, no como un simple acto de cortesía, sino como un deber moral. A veces me siento en la silla de la galería a observar el paso del día. Contemplo a los niños jugando en la calle, escucho las voces de las vecinas charlando, y el aroma del pan recién horneado proveniente del mercado cercano llega hasta mí. Entonces me descubro respirando con una calma que nunca experimenté durante mi juventud. No me arrepiento de haber sobrevivido a todo lo que me tocó vivir, pero sí siento dolor por todo lo que dejé de experimentar. No conocí la felicidad de una infancia plena, nunca supe lo que era confiar plenamente en alguien y durante mucho tiempo, no pude caminar sin sentir la necesidad de mirar constantemente por encima de mi hombro. Mi existencia se caracterizó por la desconfianza constante, la necesidad de ocultar mis verdaderos sentimientos y la cautela extrema. Me convertí en mi propia defensora, dictando mis propias sentencias y encontrando la manera de curarme, lo cual me fortaleció, pero también me sumió en la soledad. Con frecuencia, en las noches, entablo conversaciones mentales con mi madre, cuestionando su incapacidad para protegerme y compartiendo mis logros a pesar de las adversidades. Con el tiempo la perdoné sin que ella lo solicitara, al comprender que no todos nacemos con la misma fortaleza y que algunas personas solo sobreviven como pueden, refugiándose en su interior, transformándose en fantasmas dentro de sus propios hogares. Yo rompí ese patrón, pero fue ella quien me mostró lo que no quería llegar a ser. En su fracaso hallé mi orientación, por doloroso que suene. De su resignación surgió mi rebeldía.
También recuerdo a la niña que fui con sus trenzas cuidadosamente peinadas, su vestido impecable y sus ojos grandes, llenos de temor. A veces cierro los ojos y me imagino abrazándola con fuerza. Le diría que no se culpe, que no era una persona malvada, sino valiente por seguir adelante, por respirar cada día, y que su valía no dependía de la opinión de los adultos que la rodeaban, sino de la fuerza de su espíritu inquebrantable. Quisiera poder asegurarle que a pesar de los años difíciles que le esperaban, al final encontraría momentos de calma, de respeto propio, incluso de un afecto sincero. Deseo preservar mi historia, por eso la escribo, no para despertar compasión, ni para acusar a quienes ya no están o se han ido, sino para que otra mujer, en cualquier lugar del mundo, sepa que no está sola, que su sufrimiento tiene un nombre, y que su batalla tiene un propósito. A veces, la única forma de hacer justicia es narrar lo sucedido, sacarlo de las sombras del silencio. Darle un nombre, porque cuando algo es nombrado, deja de ser un espectro y se convierte en una historia, y las historias, incluso las más dolorosas, pueden ser una guía para otras personas. Desconozco cuánto tiempo me queda en este mundo. Ahora no siento miedo ante la muerte, sino ante el olvido, ante la idea de que todo lo que experimenté, las batallas que libré, los secretos que guardé, se esfumen, desaparezcan como el humo que el viento dispersa entre los árboles. Sin embargo, ahora tengo la certeza de que mientras siga respirando, mi voz perdura, y poseo el derecho de relatar lo que me hicieron, lo que sufrí, lo que aprendí. Si alguna vez una nieta me preguntara por la melancolía que a veces se refleja en mis ojos, le narraré con la misma determinación con la que escribo estas palabras, que su abuela fue una mujer que comenzó su vida hecha pedazos, pero que se reconstruyó con esfuerzo, que fue traicionada por aquellos que compartían su sangre, pero que se salvó gracias a su perseverancia, que atravesó el infierno, pero que logró encender una llama en la oscuridad. Esta soy yo, no la niña que se callaba, no la joven que huyó, no la madre que temblaba. Soy la anciana que recuerda, que habla, que sana. No por completo, no a la perfección, pero con la verdad. Y eso, después de una vida entera marcada por la mentira, es suficiente.